Ya, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar los registros entonces en nuestra vista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir al archivo views y por ejemplo vamos a mostrar en la vista de mis perris. Quiero mostrar las mascotas. Para hacerlo, primero tengo que importar el modelo que necesito ocupar. Eso lo hago con from.models y aquí entonces importo el modelo que voy a utilizar. En este caso va a ser mascota. Ok, lo voy a utilizar aquí en la función de mis perris y para hacer uso de él lo voy a capturar en una variable. No, en este caso se va a llamar mascotas, va a ser igual a el modelo que estoy recibiendo, ¿cierto? Punto objects punto all, que esto sería equivalente a ser un select asterisco from de la tabla, ¿cierto? Todo lo que contenga la tabla mascota. Y finalmente lo que voy a hacer con esto es pasarlo en un tercer parámetro acá en render. No se preocupen si les tira si les marca como un error acá porque no reconoce el objects, ¿vale? Este object se genera en tiempo de ejecución, por eso no lo encuentra, pero en este caso no es un error. Eh, ya vale, vamos a pasar como tercer parámetro entonces la mascota. Este arreglo, este select asterisco from, ¿cierto? Lo vamos a pasar a la vista. ¿Y cómo lo hacemos? Dijimos que era un tercer parámetro y acá eh, un, como un objeto, ¿cierto? Le asignamos un nombre, que en este caso va a ser, eh, vamos a llamarle perritos para hacer la diferencia, perritos. Y por otro lado vamos a pasar la variable mascotas, que es donde estamos recibiendo estos perritos. Ya. Entonces, con eso estamos pasando a la vista con este nombre, ¿cierto? Perritos. Vamos a pasar las mascotas, que sería equivalente al select asterisco from que estamos haciendo, importando desde el modelo, ¿cierto? Mascotas, todos los registros. Y en el archivo de mis perris, acá en el template, tenemos que recibir esto. Y vamos a arreglar eso. Y aquí entonces tenemos que recibir con un template tag, ¿vale? Con un ciclo for en el fondo para recibir los registros. ¿Desde dónde? Desde donde le dijimos que iba a traer esto, ¿cierto? Lo vamos a almacenar en una variable temporal, que en este caso puede ser, por ejemplo, m, y el nombre que le dijimos acá en la vista, que le íbamos a asignar, que era perritos. Ok, y esto es un for, y acá cerramos entonces con end for. Vale, ¿qué vamos a ir mostrando aquí? Nosotros podríamos mostrar cualquier campo desde el modelo, ¿cierto? Pero lo que vamos a mostrar acá va a ser, para probar esto si está funcionando, va a ser el nombre de la mascota y lo podríamos separar con HTML, ¿cierto? Con un BR, con un salto de línea. Ya, ok, acá falta decirle que es de esta variable temporal, ¿cierto? Que estamos almacenando cada uno de los registros que traemos del select asterisco from. Lo estamos almacenando en la variable m, ¿cierto? Punto y el campo que queremos mostrar. En este caso estamos mostrando el nombre del perrito. Podemos mostrar la observación también. Voy a poner dos puntos mejor. Acá, observación. Y veamos entonces cómo se ve esto. Si recargamos, tenemos a Tommy, y que es un perrito juguetón y cariñoso. Vale. Esto podemos irlo mejorando, por supuesto, con HTML, ¿cierto?
pero para mostrar una imagen, por ejemplo, va a mostrar su imagen también con un tag img. Para mostrar la imagen bastaría que en el source nosotros pasáramos acá, en vez de nombre, el campo imagen.url, que es lo que finalmente necesitamos mostrar. Y si recargo, ya estamos trayendo la imagen entonces a la vista. Así de simple en el fondo. eh, bueno, y vamos comprendiendo un poquito lo que nos va facilitando el camino a esto. Si agregamos, por ejemplo, otra mascota, acá vamos a añadir una mascota de nombre Jerry. Perrito en situación de abandono, esperando cariño. Ok, también este va a ser un cachorro y vamos a buscar una imagen por acá. Ese cachorro de ahí, guardar. Y si vemos acá, entonces, y bajo, vemos que también está Jerry, ¿cierto? Esto está desordenado porque no estamos poniendo en ninguna parte HTML. Vamos a armar un poquito esto para que vaya tomando forma. De hecho, vamos a cargar la galería acá. Vamos a hacerlo al tiro. Tenemos acá la galería. Voy a ir a buscarla. ¿Dónde está? Voy a ir a buscarla. Ok. Por aquí estás. En el frontend. Vale, ahí está la galería. Y lo que queremos conseguir entonces es algo como esto, que cargue en el fondo la, estos archivos jQuery que utilizamos para que se vea tanto la galería como el slider. Veamos cómo lo hacemos entonces acá. Vamos a copiar todo lo necesario aquí. Y aquí vamos a utilizar entonces otro template tag en el archivo base que vaya a ir reemplazando aquí en el head. Vale, hacemos otro bloque, pero este bloque se va a llamar head, o sí, head, vale, y cerramos con end block. Este bloque que finalmente lo que va a hacer, vamos a ir pasándole cada uno de los head que necesite nuestra página. Bueno, nos vamos a llevar entonces el mismo bloque. En el caso de mis perris, acá lo vamos a poner por aquí antes del block contenido, y dentro de este block head lo que vamos a poner entonces va a ser todos los archivos necesarios para que cargue nuestro slider, por ejemplo, nuestro Fancy Fox, que sería la, la galería que estamos ocupando, y para que esto parta requiere de ese script también. Entonces nos llevamos todo eso y lo metemos dentro del block content head, o sea, el block head, ¿cierto? Esto lo podemos tabular, clic derecho, format document, vale, y ahí me ordeno un poquito el código. Ok, con eso entonces y con la estructura necesaria, esto va a cargar en el fondo lo que necesite aquí. Voy a llevarme voy a llevarme entonces lo que necesito, que sería esto de aquí.
y esta sección de acá que contiene en el fondo la galería me la llevo a mis perris y esto lo voy a arreglar un poquito. Esto ya no va. Vamos a ir arreglando esto. Esto ya no va. Esto, la verdad es que no va todo. Esta sección es la que tenemos en el base, así que no va. El wrapper también lo tenemos en el base. Lo vamos a quitar. Vale, tengo un contenido, un slider. Esta sección termina aquí. Me sobra ese content. Lo que estamos haciendo aquí es llevarnos solo lo que necesitamos, muchachos, que sería en el fondo lo que tenemos aquí. Vale, y de aquí no necesito todos, necesito solo uno que se va a ir repitiendo, ¿cierto? Esta es la estructura. Dijimos que la imagen se mostraba de esta forma. Nos vamos a llevar lo que necesitemos solamente, que en este caso sería para mostrar la imagen. Eso, dijimos que el nombre de la mascota lo teníamos dentro de esta forma. Vale, nos vamos a llevar el ciclo primero. ¿Qué es lo que necesitamos repetir? Necesitamos repetir este div. Por ende, vamos a dejar el ciclo repitiendo ese div. Perfecto. Y esto que se muestra dentro del ciclo, vamos a reemplazarlo por lo que necesitemos acá. Y el siguiente sería la observación. Es en block by. Ok. Acá vamos a poner la observación. Ya, y esto ya, ok, si recargo esto entonces desde nuestro proyecto, ya vemos que tomó otra forma, ¿cierto? Ya cargó en el fondo el slider y la galería y se ve bastante mejor que como lo teníamos. Por supuesto esto es mejorable, pero ya vemos en el fondo la facilidad de mostrar los datos que tenemos desde el administrador, ¿cierto? Que cargamos acá en el administrador y lo estamos mostrando ya en pantalla, que serían las imágenes que hemos cargado hasta el momento de Tommy y Jerry, las dos mascotas, ¿cierto? Ya, entonces el código terminado se ve, bueno, aquí el código de la vista, ¿cierto? Tenemos dos ciclos iterativos que van a sacar todos los registros hacia la vista y vemos que estamos utilizando uno solo del template que teníamos en HTML, pasando el nombre y la observación por cada uno de los registros y la URL de la imagen. Lo mismo para el caso de la galería, que lo hace más bien con la clase FancyBox, ¿vale? Estamos pasando el nombre, la observación y el link con la URL de la imagen. También definimos un tamaño ancho y alto de 300 píxeles, por ejemplo. Y bueno, vemos que esto queda así. Si voy cargando desde acá, cargo otra mascota. Perrito y familia. Vamos a buscar una imagen para este perrito.
Ok, y si recargo entonces, esto es desde acá, desde la aplicación. Entonces apareció el tercer perrito aquí, Lolo, perrito que quiere familia. Tenemos a Jerry y tenemos a Tommy, y vemos que acá también tenemos la misma información. Perfecto. Eh, vale, vamos a adentrarnos entonces ahora en lo que son los formularios, y como tenemos una página de contacto podemos hacerlo con ese formulario primero. Vamos entonces a crear un modelo para que reciba este formulario, y vamos con ello. Vamos a crear primero un modelo. Acá en Models vamos a crear acá abajo un modelo de nombre contacto con contacto, y vamos a pasar, al igual que acá arriba, el models.model para poder cargar los campos, el tipo de datos y todo. Y aquí vamos a cargar los campos que queremos que se muestren en el formulario. En este caso va a ser nombre, que va a ser un charfield de max length 50. Vale, tenemos el apellido, mail, donde vamos a responder con un campo de tipo email file. Vale, vamos a crear un campo tipo de mensaje que va a ser igual a models. El tipo de mensaje, acá fuera del modelo de la clase, vamos a crear una variable llamada tipo mensaje para definir los tipos de mensaje, y al final vamos a rescatar un número de aquí. Entonces, entre corchetes pasamos nuevamente unos corchetes aquí con un par de datos. Primero un número, ¿cierto? Y después la opción que quiero que muestre en el formulario. Solicitud, ingresar perris. Con una coma separamos y generamos un segundo valor. Solicitud, adoptar perris. Y acá un tercer valor de solicitud, colaborar con mis perris. Ya. Entonces este tipo de mensaje se lo vamos a pasar acá models punto, y vamos a rescatar el integer, el número, ¿cierto?, de este tipo de mensaje que definimos acá arriba. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pasando acá como parámetro choice y la variable de acá que contiene el tipo de mensaje. Ok, el mensaje en sí, que va a ser un models.textfield para un texto largo, y un aviso, por ejemplo, solo para ocupar un valor booleano, ya, que puede ser un checkbox. Ok, con eso entonces ya estamos definiendo nuestro modelo. Recordemos que hay que crear este modelo, este método str, que sería como el toString, ¿cierto?, que nos muestra el campo en el administrador. Y con eso ya tendríamos suficiente como para poder hacer un
make migrations. Vamos a buscar aquí el python manage.py make migrations, que va a generar el archivo necesario para generar la base de datos. Ok, y lo siguiente es un python manage.py migrate para que genere finalmente esta base de datos. Recordemos que acá en migrations generó este contacto, ¿vale? Que es la tabla que definimos en el modelo con todos sus tipos de datos y todo lo que le configuramos al final. Entonces estamos listos para hacer un migrate, lo que finalmente generó la tabla contacto. Si reviso por aquí, le doy a refrescar, veo que está mi tabla contactos por acá. Vale, perfecto. Tengo el modelo. Ahora voy a generar el formulario. Para generar el formulario dentro de mi carpeta core, que es mi aplicación, ¿cierto? Voy a generar un nuevo archivo de nombre forms.py, ¿vale? Para crear los formularios al final. Y lo primero que vamos a hacer acá es crear con from Django import forms. Vale, con eso ya estamos importando los formularios de Django para poder utilizarlo en nuestra aplicación. Y para poder hacer uso de él, entonces vamos a crear una clase. Es similar a crear el modelo acá. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, contacto form. Y este contacto form al final lo que va a hacer es definir el formulario que vamos a utilizar. Esto de acá, ok. Acá vamos a pasarle el model form. Entiendo, me falta entonces importar acá el django.forms e importar model form, que es lo que necesito para generar formularios desde los modelos. Vale, entonces ahora sí, defino mi clase contacto form, le paso por parámetro el model form. Ok, y ahora dentro de la clase lo que hago es crear un class meta donde le asigno el modelo de la siguiente forma: model es igual al modelo que voy a importar, ¿cierto? No lo he importado aún, tengo que importar el modelo. Entonces para importarlo, from.models y importar los modelos que necesito, en este caso el de contacto, vale, y se lo paso acá, contacto. Y qué campos quiero que aparezcan en el formulario. Por ejemplo, no es filter, es fields. Con fields, para que lo muestre todo, simplemente puedo poner esta instrucción, ¿cierto? Y lo que haría sería mostrar todos los campos del formulario. Esa es una forma de hacerlo. Con el hashtag comento la línea también puedo mostrar uno a uno los campos, definir qué campos quiero que se muestren, y eso sería de esta forma, entre corchetes y entre paréntesis, pasando cada uno de los campos que quiero que se muestren separados por coma, de esta forma. Tipo mensaje, bueno, y estos corresponderían a los campos que definimos acá, ¿vale? Serían en el fondo los mismos nombres, tienen que coincidir para que esto funcione en el fondo. Vale, ¿qué nos queda entonces para mostrar para pegar este formulario, ¿cierto? En la vista. Ahora tenemos que ir al archivo views.py. ¿Y dónde vamos a mostrar esto? Va a ser en contacto, ¿vale? Y para mostrarlo entonces tenemos que importarlo primero.
al igual que lo hicimos con models, lo hacemos con el archivo de formulario, que es forms. Ok, y vamos a importar contacto form, que fue el formulario que creamos acá, contacto form. Y qué es lo que queremos hacer con esto, mostrarlo finalmente acá en nuestra vista de contacto. Lo recibimos en una variable form, contacto form, ¿cierto? Estamos creando una instancia en el fondo de esta clase, y lo que vamos a hacer con esto es pasárselo a una variable para poder mostrarlo en la vista, de la misma forma en que lo hicimos acá arriba, con esa misma estructura en el fondo de par ordenado. Lo que voy a hacer es pasar aquí un nombre para la vista, para este formulario, que para este caso le voy a poner tal cual, formulario. Ok, y aquí no le voy a pasar la mascota, sino que voy a pasar el formulario que estoy capturando acá arriba. Vale, entonces lo que estoy haciendo acá es generar una instancia de la clase contacto form, que sería mi formulario, y se la estoy pasando acá a este par ordenado para pasarlo finalmente a la variable data, que la vamos a pasar como un tercer parámetro de render. Vale, esto para mostrar el formulario en la vista. Ahora, para recibirlo en la vista tenemos que abrir la carpeta, o sea el archivo acá de contacto, y nosotros habíamos ya preparado más o menos esto. Le habíamos pasado lo que eran los botones, vale, pero ahora vamos a pasar el resto de cosas que necesitemos. Y para eso lo primero que tenemos que importar, al principio nos generó un error por el CSRF, vale, que es un protocolo de seguridad. Para importar eso vamos a hacerlo de esta forma, con el template tag csrf-token, vale, y con eso vamos a generar un token para evitar este problema de seguridad. Vale, y para mostrar el formulario sería de la misma forma en que lo hacíamos, como para mostrar lo que había dentro de un ciclo for, pero llamando a la variable formulario, que sería el nombre que le asigné yo acá en views. Acá está, ¿cierto? El nombre que le asigné acá. Al igual que en este, para recorrerlo le asigné el nombre perrito, ¿cierto? Para capturarlo en la vista. En este caso le estoy asignando el nombre formulario. Lo estoy enviando como un tercer parámetro a render, ¿cierto? Y en la vista lo estoy con doble llave, estoy recibiendo el formulario. Ok. Si recargo esto, tengo que primero hacer correr el servidor. Vale, recargo y están apareciendo mis campos. Entonces dentro de la vista, ¿cierto? Está el nombre, el mail, el tipo de mensaje, que son los campos que le pasé yo en primera instancia. Y aquí está solicitud para ingresar, solicitud para adoptar o colaborar, que eran los parámetros que le habíamos pasado acá en models. Esto de acá, ¿cierto? Que finalmente va a capturar el 0, el 1 o el 2 para ingresar estos registros. Vale, tenemos eso, pero esto podemos mejorarlo a través de un plugin que se instala, que se llama Crispy Form, y vamos a ver cómo se instala aquí para que arregle los estilos del formulario. También podríamos arreglarlo uno a uno, pero esto ya se hace con un plugin, ¿cierto? Que lo hace más fácil. Vamos a ver cómo se instala esto. Ya, entonces, para mejorar el aspecto de nuestro formulario, vamos a ir a Bootstrap, la página de Bootstrap,
getbootstrap.com, y aquí en Get Started vamos a tomar el CSS, que al final es el CDN de Bootstrap, ¿cierto? Y en nuestro archivo base.html lo vamos a pegar acá arriba del block head, que es donde va a cargar cada uno de los heads, ¿cierto?, de nuestras páginas. Ok, con eso ya si voy a mi aplicación, recargo, mejoró bastante el aspecto, pero quiero que adicional a esto agregar un plugin que está disponible en Django. Con control C tengo aquí, y se trata del plugin Crispy Form, ¿vale? Se instala con pip install de Django Crispy Form, y eso finalmente lo que hace es descargar este package, ¿cierto?, para poder utilizarlo. Es un plugin. Entonces, para poder usarlo vamos a ir acá a Settings, y en Settings tenemos que incluirlo dentro de las aplicaciones instaladas. Acá lo incluimos de la siguiente forma, como crispy-forms, la coma respectiva aquí, y aquí fuera del arreglo voy a crear una constante crispy template pack para indicarle con qué librería vamos a trabajar, y va a ser con Bootstrap 4. Ok, ya con esa configuración ya nos restaría quedar acá en contacto, agregar en el fondo el load crispy forms, vale, que lo que va a hacer esto va a ser cargar en el fondo esta librería, este plugin, ¿cierto? Me falta acá el tags. Entonces es load crispy form tags, y para poder utilizarlo en nuestro formulario con este pipe, lo que hago es crear un filtro, ¿cierto?, que vamos a utilizar crispy. Si recargo esto, tengo que hacerlo correr acá. Ahí va con run server, y recargo aquí. Ya entonces esto colocó hacia abajo las cajitas, y me ayudó en el fondo a corregir este formulario. Ok, tengo entonces el envío del formulario. Ahora lo que quiero hacer es poder grabar esa información en la base de datos. Entonces para ello tengo que ir al archivo views, y en views.py lo que voy a hacer entonces va a ser capturar esto. ¿Cómo hacemos la captura de este formulario? Lo hacemos a través de aquí, de una condición, ¿vale? Esta condición va a preguntar finalmente si es que estamos obteniendo el método post, ¿vale? Si nos fijamos acá en el formulario, en contacto, vemos que el método de este formulario que va a ejecutar va a ser un método post. Entonces con eso vamos a identificar si es que estamos enviando el formulario o no. Vamos entonces al archivo views.py, y aquí, después de recibir el data, lo que voy a hacer es hacer una bifurcación, un if de el request, ¿vale? Y voy a preguntar si el método del request, ¿cierto? Si el request method es igual a post, entonces lo que voy a hacer va a ser crear una variable formulario para recibirlo, ¿vale? Y esta variable formulario va a recibir este mismo contacto form, pero lo que va aparte
aparte de pasarle el formulario, vamos a pasarle el request aquí punto post, ok, para que llene los datos en el fondo que enviamos desde el formulario. Vamos a hacer un siguiente paso aquí, que va a ser validar el formulario, y vamos a decirle si el formulario es válido. Entonces grábalo, ¿vale? Formulario.save, vale, y le pases acá en data, le vamos a pasar un mensaje, vamos a crear una variable aquí, un mensaje, datos ingresados correctamente, ok. Vale, entonces, en caso de ser una petición post, entonces si es que enviamos el formulario, esto lo que va a hacer capturar en una variable el formulario con los datos ya llenos, ¿cierto? Porque ya no estamos pasando el formulario vacío, sino que estamos pasándole los datos que fueron enviados por post, lo estamos recibiendo dentro de esta variable, que sería un objeto, ¿cierto? Y si el formulario es válido, si es que cumple con que, no sé, no estemos pasando caracteres en campos numéricos o cosas por el estilo, entonces lo que quiero que hagas es que grabes este formulario en la base de datos. A través de esta instrucción, entonces lo que haría sería grabar, y si todo va bien, entonces nos va a ejecutar esta parte del código que va a devolver un mensaje de dato ingresado correctamente. Este dato lo tenemos que recibir también en la vista. Vamos a recibirlo acá en contacto y debajo del formulario, puede ser. Vamos a recibir el mensaje entonces, que fue el nombre que le asignamos aquí en views. Acá, ese nombre en el fondo del que estamos mostrando aquí. Y si todo va bien, entonces va a registrar, va a mostrar el mensaje. Veamos. Entonces nos falta acá agregar el mensaje, ¿cierto? Lo que podemos hacer es agregar todos los campos a nuestro formulario. Dijimos que podíamos hacerlo de esta forma también. Lo vamos a hacer de esa forma entonces. Si recargo la página, entonces me muestra todos los campos del formulario. Y vamos a ingresar nombre, christopherabate@mail.com. El tipo de mensaje, entonces, quiero colaborar con mis perris. Y el mensaje y una página que nos ayuda con relleno, vale, que son generadores de relleno en el fondo para poder maquetear. Generamos 5 párrafos, por ejemplo, y entregamos un mensaje acá a la base de datos. Perfecto. Vamos a notificar ese check, que era el valor booleano que declaramos en el modelo. Le damos a enviar y vemos que esto finalmente lo que hizo fue mandar datos ingresados correctamente, ¿vale? Si intento enviar el formulario así, me dice que, como estamos validando el formulario, ¿cierto? Esto me indica que debo llenar los formularios, y esto es porque nosotros, al darle enviar, si vamos aquí a red, esto estoy con las opciones de desarrollador, ¿cierto? La herramienta de desarrollador. Si le doy a enviar, voy a llenar campos, test 01 mail@mail.com, solicitud de ingresar, test, y pegamos un poquito aquí, le damos a enviar entonces, y vemos que esto generó una petición post, ¿vale? La petición post
finalmente es el método que nosotros configuramos en el formulario, y a través de esta petición entonces lo que hace es enviar los datos que necesita, ¿cierto? Que solicita enviar. Acá los podemos ver, ¿vale? Que estoy enviando los datos por cabecera. Y finalmente, si el formulario es válido, dijimos acá, si es que el formulario era válido, acá en la vista, lo que iba a hacer grabarlo en la base de datos. Podemos verificar eso. A ver, veamos desde aquí mismo del visual. Si voy acá, refresco, y veo que tengo entonces los registros que fui generando desde el formulario, ¿vale? Bien, bastante bien, muchachos. Estamos entonces con la generación del envío de un formulario, ¿cierto? Comunicado con un modelo desde la vista. Y ahora lo que quedaría entonces sería hacer el CRUD, muchachos, esto, de estos mantenedores que fuimos creando, de estos modelos, ¿cierto? De mascotas. Vamos a ver cómo los generamos entonces desde la vista.